Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 2 de febrero de 2024 y esta es La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana, esas que te afectan en tu vida diaria. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. El futuro nos alcanzó y la escasez generalizada de agua en la Ciudad de México ya llegó. Zonas de la ciudad que estaban acostumbradas a contar con agua corriente, hoy sus habitantes hacen manifestaciones y paros para llamar la atención de las autoridades porque llevan días sin este vital líquido. Lo invito a que reflexione respecto a los importantes impactos en el mundo de los negocios, en el mundo jurídico, en la vida cotidiana, si la Ciudad de México quedara sin agua. Por favor, tome conciencia de esta importante situación y atienda las recomendaciones de las autoridades para ahorrar agua. La difícil situación institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo continúa y esta semana se tensó aún más por, entre otros motivos, la denuncia que el Ejecutivo Federal hizo en contra de un juez federal para iniciarle un juicio político por probables actuaciones ilegales que han favorecido a grupos criminales. Del otro lado de la mesa, las preguntas son: ¿por qué no se combatió a través de la Fiscalía General de la República la decisión del juez? ¿Por qué no se acudió a la instancia de vigilancia al interior del Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura Federal, para señalar esto? ¿Por qué se utiliza un mecanismo como el juicio político que está lejos de ser un mecanismo ad hoc para supervisar la correcta impartición de justicia? Veremos qué ocurre en este ir y venir de tensiones. El otro factor que trajo tensión a la relación judicial-ejecutivo fue la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte que declaró inconstitucional distintos preceptos normativos de la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Esta resolución de la segunda sala se tomó por 2 votos contra 2 votos, pero como el presidente de la sala tenía voto de calidad, el resultado fue contrario al Ejecutivo Federal, lo cual por supuesto no gustó. Pero en realidad, de acuerdo a la propia explicación que da el Poder Judicial, esto está sustentado en la Ley de Amparo y existen precedentes de este actuar de voto de calidad. A partir de la resolución de la segunda sala, la Ley de la Industria Eléctrica tendrá que presentar un piso parejo para todos los grandes competidores en materia de industria eléctrica y no darle una ventaja específica a la Comisión Federal de Electricidad, cosa que tampoco gustó al gobierno federal. La relación no pinta nada bien al inicio del año. Esta semana se presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, un instrumento de medición global que año con año le da un puntaje a cada uno de los países para saber si están cerca de 100 puntos o cerca de 0 puntos. En el caso de México, llevamos estancados 4 años consecutivos en 31 puntos. Para darse una idea, es la misma calificación que este año sacó El Salvador. México es el país peor evaluado de los países que conforman a la OCDE. Dicho de otra manera, nada ha cambiado en 4 años porque la gente sigue percibiendo que estamos en el lugar 31 en materia de combate a la corrupción, muy lejos de donde deberíamos de estar para darle calidad a los ciudadanos y certeza a los inversionistas. ¿Usted qué opina? ¿La corrupción ya se acabó y el índice está equivocado? ¿O alguien miente? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por unanimidad la multa de 62 millones de pesos que el INE le impuso al partido político Morena. Esto por la omisión en reportar, comprobar diversos gastos de eventos, propaganda y transporte durante el proceso conocido como la competencia de las corcholatas. Aparentemente, el partido político Morena consideraba que esto no estaba arreglado por el INE y por lo tanto se podía hacer y deshacer de absolutamente todo. El INE tenía otros datos y consideró que sí tenía que reportarse los gastos del dinero que el partido Moreno recibía, dinero público, para saber en qué y cómo lo usó. Al final, la controversia la resolvió el Tribunal Electoral dándole por unanimidad la razón al INE. Es bueno saber que todavía hay reglas electorales que se deben de cumplir.
Esta semana comenzó el último periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura. El último tramo de trabajo del Congreso de la Unión donde se podrán sacar las reformas pendientes y los nombramientos que aún no suceden. Por supuesto, este tramo de trabajo será intenso y complicado, entre otras razones porque el presidente de la República afirmó que el próximo 5 de febrero presentará una serie de reformas constitucionales, que en principio tienen que ser discutidas y atendidas. Además, por supuesto que parte de la atención de diputados y senadores estará puesta en el proceso electoral. Veremos qué resultados obtenemos de nuestros representantes políticos en este último tramo de trabajo. Esta semana, y antes de que comenzaran los trabajos ordinarios del Congreso de la Unión, el órgano de trabajo permanente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integrada por tan solo 20 legisladores, aprobó con 19 votos el nombramiento de 20 nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto, que podría ser una buena idea y que pudiera demostrar que hay trabajo, tiene algunos puntos importantes. Esos 20 magistrados fueron propuestos por el presidente de la República. A decir de algunos legisladores, no se siguió el proceso de auscultación, de análisis de esos perfiles. Y, en opinión de algunos columnistas, como por ejemplo la periodista Maite Azuela, considera que algunas de esas personas le abren la puerta a influencia externa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como por ejemplo el Ejército. Lo invito a informarse más de este importante tema, y una de esas fuentes de información es la columna de Maite Azuela. ¿Cómo andarán las fake news que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, tuvo que salir a declarar que es falso una presunta autorización a cultivo experimental de cannabis en Oaxaca? Básicamente, la COFEPRIS dice que son falsas las notas publicadas recientemente en medios nacionales acerca de una supuesta autorización emitida por la COFEPRIS para regular el cultivo experimental de cannabis con fines de uso industrial en una comunidad de Oaxaca. Es bueno saber para que nadie se confunda. ¿Su primer apellido comienza con la letra A? ¿Usted nació entre marzo y abril? Entonces le tengo una buena noticia. Resulta que el INE hizo, como todos los procesos electorales, un sorteo de letras del abecedario y la ganadora fue la letra A. Esto quiere decir que las personas cuyo primer apellido empiece con la letra A y hayan nacido en los meses de marzo y abril serán invitados o podrán ser invitados para formarse y capacitarse como funcionarios de casilla el próximo 2 de junio. Si usted está en este supuesto, felicidades, buena suerte y contamos con usted. Y en la faceta internacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, este colegio de profesionales estuvo bien representado a través de su presidente, el maestro Víctor Olea, en la ceremonia de apertura del año legal en Milán, el cual es un ejemplo de solemnidad y respeto para los abogados y la justicia alrededor del mundo. Muy bien por Víctor Olea y su trabajo. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus sugerencias, comentarios, quejas, opiniones a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.